En este día he titulado esta lección, hermanos, como los ingratos no van a poder entrar al reino de Dios. Y es que hay como un fenómeno dentro de la humanidad de que somos bastante desagradecidos, incluso con nuestras familias y amigos. En vez de no vemos nosotros cómo afectamos nuestras acciones, porque en cierta forma ni la gracia damos a ciertas personas. Vemos aquí, hermanos, que este relato, el cual leyó nuestro hermano Eduardo, la cual lo hizo muy bien en la lectura bíblica, vemos de que había un grupo de hombres enfermos, necesitados de Cristo de alguna forma. Habían oído acerca del gran Mesías que venía por este camino. Y ellos se prepararon prácticamente para el encuentro con nuestro Señor Jesús. La lepra, hermanos, en aquellos tiempos es una enfermedad bastante grave. Deformaba a la persona en sus partes exteriores. Por eso que ellos usaban vendas, porque el sol era su enemigo también. Eran llenos de llagas, sus dientes estaban deformados, sus dedos, sus uñas. Era una calamidad humana andar caminando bajo el sol, que era muy fuerte también. Por eso que ellos se cubrían las vendas, con vendas. De alguna forma se miraban ellos hasta identificados, porque solamente los leprosos se vestían de tal forma que la gente ya sabía que este grupo de personas eran enfermos, y esa enfermedad en aquel tiempo era una enfermedad pero muy contagiosa. Vemos que estos hombres, hermanos, a pesar de su situación, tenían fe de que este Mesías iba a sanar lo que ellos tenían, por lo que ellos habían oído acerca de él, que él sanaba a muchas personas. Y vemos de que fueron sanos, tanto de que de lejos sus voces comenzaron a decir: sánanos. Jesucristo los alcanzó a oír, y de lejos les dice a ellos: váyanse y que sean sanados. Él los mandó a presentarse sobre unos magistrados. Pero vemos aquí, hermanos, que ellos, en la obediencia que ellos tuvieron a la palabra de Dios, que ellos sintieron la autoridad de ir de ese punto de vista y regresarse a ciertos lugares. Ellos vieron, hermanos, la autoridad y la voz de nuestro Señor Jesús, donde ellos, hermanos, sin duda alguna, esperaban quizás ellos algo mejor que eso, pero sintieron la autoridad donde Dios les dijo: váyanse y regrésense y preséntense a sus magistrados. En esa obediencia se regresaron ellos, y mientras ellos regresaban a ese camino, iban siendo sanados. ¿Cómo ellos habrán visto la piel de su cuerpo regresando a su estado natural? Que se fueron quitando las vendas en sí, todo eso, uno con el otro, identificándose su alegría y su gozo de que hoy estamos sanados, y lo único que hemos hecho es presentarnos aquí, y Él nos mandó para allá, y vamos aquí con la obediencia de Él, y Él nos ha sanado. Y tanto fue el gozo de ellos de que se fueron directamente donde Él les dijo. Pero hubo uno que tuvo un poco de razonamiento. Este uno, hermano, dice la Escritura que fue un samaritano. Este uno fue el único que sintió el deseo de regresarse y decirle: gracias, maestro. Tanto de que se postró en la tierra, se inclinó, porque sabía que estaba ante la presencia de alguien que tenía un poder que ningún hombre podía hacer. Sin embargo, se humilló ante Dios, ante Cristo, y le dio las gracias. El único agradecido quien le dio las gracias al Señor. Y el Señor hace la pregunta: ¿que no fueron 10? ¿Dónde están los 9? ¿No fueron ellos también sanados?
entonces ¿dónde está el agradecimiento de ellos? Y sin embargo fueron sanados. El agradecimiento, hermanos, es algo que debe de surgir entre nosotros, porque depende de Él muchas acciones. Dice aquí, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 3, en el versículo 16, dice el versículo de que Dios mandó a su Hijo y a su primogénito con un propósito, hermanos, y con una misma intención. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mandó a su Hijo con una intención, hermanos, para que toda la humanidad, no solamente los judíos, como estaban conforme ellos a la ley de Moisés, sino que en esta ocasión abre las puertas para el mundo y lo hace de una manera, digamos, única, mandando a su Hijo a este mundo, a quien vino y obedeció la palabra de su Padre y murió en la cruz, hermanos, y derramó su sangre para abrir el camino de salvación, el camino, hermanos, que puede llevarnos a la gloria del Señor. La humanidad, hermanos, habrá respondido al mensaje de Cristo. ¿Habrá respondido el Señor el mensaje que Él mandó al mundo? ¿Cuántas personas no se llama el Evangelio a Cristo constantemente? ¿Cuánta gente son llamadas al Evangelio? Sin embargo, hermanos, mucha gente es más desagradecida que agradecidas. En veces pueden más las tradiciones humanas. Pueden más las tradiciones porque lo he aprendido acerca de mis generaciones, de mis familias. He aprendido a vivir en este mundo conforme a las corrientes que trae, viene y lleva. Y no podemos ver la obra de Dios que mandó a su Hijo a este mundo para establecer un camino. Lucas 19:10 lo enseña. Que vino a buscar y a salvar y a rescatar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se ha perdido en el mundo, hermanos? La humanidad. Donde el mundo ha escogido el mal por ser el mal, en otras palabras, y no obedecer la palabra de Dios. A pesar, hermanos, que nosotros respiramos el mismo aire con aquellos desagradecidos que no quieren agradecer a Dios. Respiramos el mismo aire, recibimos las mismas bendiciones. Dios deja caer las aguas del cielo, las lluvias que le llamamos nosotros, para poder tener nuestros alimentos en las mesas. Eso lo recibe también los que son ingratos y desagradecidos ante Dios. Lo recibimos también nosotros los cristianos, las bendiciones de Dios. Respiramos el mismo aire. Sin embargo, Dios ha demostrado tanto su amor y su misericordia sobre nosotros. Y especialmente, hermanos, nosotros los que hemos obedecido el Evangelio de Cristo, en veces no somos tan agradecidos con Dios. Huimos de nuestros compromisos, huimos nuestras, digamos, a tareas que Dios nos ha dado a tener. No queremos ser parte del trabajo de la iglesia, no queremos ser parte de nada, pero queremos recibir todas las bendiciones de Dios y queremos tenerlas siempre de por vidas, pero no queremos hacer nada acerca de nada. En vez de nosotros, hermanos, cometemos los errores, que cantamos aquel canto que dice: ¿cuántas bendiciones tienes ya? Eso es relacionado, hermanos, a una vida de compromiso con Dios, que nos sentimos agradecidos con Dios por la nueva vida, la oportunidad que Dios me ha dado, porque antes yo estaba en el pecado, pero por causa del pecado yo era enemigo de Dios, y ahora por la cruz de Cristo yo soy restablecido, ahora soy amigo con Cristo. Pero en veces se nos olvida a nosotros que esta parte de ser agradecido, hermanos, es de por vida. Constantemente en nuestras vidas tenemos que aprender a darle gracias a Dios. Gracias a Dios porque me ha permitido abrir mis ojos esta mañana.
Gracias a Dios porque me ha bendecido con un trabajo que tengo, que traigo el sustento a mi familia. Gracias a Dios que le estoy sirviendo a mi Señor en lo poco que yo puedo hacer, en esto, en lo otro. Ser agradecido, hermanos, porque esta vez Dios, cuando yo me bauticé para perdón de mis pecados, Él me revistió de la sangre de Cristo. Y esto, hermanos, significa simplemente de que he renunciado al mundo pagano y sus tradiciones y sus fines, donde hoy mora en mí el Señor, como Pablo lo dice en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, dice. Ese yo egoísta, ese yo, hermanos, que andaba en conflictos antes con Dios, ahora es un nuevo yo, dice el apóstol Pablo. Y lo que hoy vivo en la carne, lo viviré en la carne, dice, según el tiempo que Dios me dé a mí, lo viviré para el Señor, porque soy una persona, hermanos, que ha aprendido a ser agradecido con el Padre Espiritual. En veces, hermanos, se nos olvida detalles importantes y básicos. Por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 1, en el versículo 1, donde dice que al principio Dios creó el cielo y la tierra. Lo que nosotros vemos alrededor nuestro, lo que nosotros vemos, hermanos, y podemos apreciar, es la creación de Dios. Dios ha mostrado de múltiples maneras, hermanos, su amor para con el hombre. Una de ellas, la más importante, es haber mandado a su Hijo a este mundo. Si Dios no hubiera mandado a este mundo a su Hijo, hermanos, nosotros no estuviéramos aquí. Ninguno de nosotros. Mucho menos predicando, mucho menos reconciliándonos, mucho menos obedeciendo y perseverando en algo que no tiene sentido. Sin embargo, hermanos, Dios, Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, en el libro de Juan 17, ahí nos enseña el Señor de que una oración, y fue una oración, el capítulo 17, es una oración personal de nuestro Señor Jesús. Pero encontramos en ese versículo, donde le dice, Jesucristo dice en versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esta, hermano, es una oración de nuestro Señor Jesucristo antes de la muerte de Él. Él oró por una unidad. Él oró, hermanos, para que la obra de Dios se sea siempre elaborada a su perfección. Sin embargo, hoy en día vemos nosotros el desequilibrio humano en cuanto a reconocer la obra que Dios hizo de mandar a su Hijo a este mundo. Yo me pregunto, hermanos, y hago esta pregunta: ¿habrá fracasado la oración de nuestro Señor Jesús que hizo a su Padre antes de su muerte? O sea, que Dios no escuchó la oración de su Hijo, ni la tomó en cuenta. ¿O es el hombre, la humanidad, que nos cuesta a nosotros aceptar la oración de Jesucristo? Somos nosotros los que no encajamos con los pensamientos de Dios, porque en cierta forma queremos estar nosotros empapados con las cosas del mundo, pero no lo podemos hacer porque en cierta forma no me deja ser como Cristo quiere que yo sea.
Entonces ahí viene, hermanos, ¿qué tan agradecido me siento yo con el hecho de que he obedecido el Evangelio de Cristo? Con el hecho, hermano, de que yo he renunciado al mundo. Con el hecho de que reconozco la obra de Dios, donde Dios mandó a su Hijo a este mundo. Y yo soy parte de la mente de Cristo hoy. Y llevo una vida, hermanos, que va glorificando en gloria a nuestro Señor. A pesar que uno comete errores, uno reconoce sus faltas. Uno reconoce de que esta ocasión y este día de hoy, yo no fui esa persona que Dios espera de mí. Y como no he sido esa persona que Dios espera que sea yo en sí, me reconcilio con el Padre. Busco la forma, hermanos, cómo tener esa paz con Dios. Porque cuando la paz, hermanos, se quita del corazón de la persona, que es el gozo del Espíritu Santo, vienen las amarguras. Las amarguras, hermanos, donde nosotros sabemos por qué estoy bajo esas condiciones. Es una amargura dentro del alma. No es una amargura porque usted probó algo amargo. Es una amargura espiritual. Y solamente Dios puede quitarla en sí. Pero vemos también, hermanos, que la obra de nuestro Señor no ha sido una obra en vano en sí. Meditemos nosotros en esto. Dios ha creado, hermanos, este mundo para el hombre, la tierra, que produce sus alimentos y llena su corazón de alegría y contentamiento, la gran variedad de animales que hay en el mundo en sí. Todo esto Dios lo ha hecho, hermanos. Y sobre todo, hermanos, el amor de Dios que ha derramado sobre cada uno de nosotros. El Espíritu Santo, hermanos, no deja cesar de hacer su obra. En el mundo, nosotros sabemos de que el Espíritu Santo está trabajando con aquellos que todavía no han obedecido el Evangelio de Cristo. ¿Y cómo lo hace? A través de su palabra. ¿Y cómo lo hace Él, hermano? A través de uno. Porque uno viene siendo ese instrumento para Dios en el mundo, para poder llevar las buenas nuevas a aquella persona que todavía no ha conocido a Dios. El Espíritu Santo hace la obra a través de uno, hermanos. Por lo tanto, pensemos y meditemos también en el amor que Dios ha derramado sobre cada uno de nosotros. En vez de nosotros, hermanos, el agradecimiento humano, lo interpretamos como una deuda. Fíjese en esta comparación. En vez de encontramos nosotros apoyo más en nuestras amistades que en nuestras familias. Y vemos nosotros que las personas nos ayudan de una forma sin ningún compromiso. Que tan agradecidos nosotros nos sentimos, que nos sentimos hasta endeudados con ellos. Cuando la otra persona habla porque tiene necesidad en sí, estamos dispuestos a todo, porque lo ha demostrado en otros tiempos aquella persona que ha dejado todo hacer por hacer, pueda venir a auxiliarme a mí. Entonces yo me siento hasta endeudado con aquella persona. Hermano, nuestro Señor Jesucristo nos enseña que Él dejó todo allá en el cielo. Se despojó de todo para venir a este mundo. Y nos enseña la Escritura de que tomó forma humana y se convirtió igual que nosotros. Imagínense, hermanos,
dejar todo lo que tenía allá con Dios. Uno en vez se pregunta, ¿qué es ese todo? Sin embargo, Él lo hizo. No se estimó a sí mismo por lo que Él tenía ya en la gloria con su Padre. Sin embargo, Él vino a este mundo, hermanos, y fue una de las personas muy humildes. Incluso hasta en su trabajo de obrero, era carpintero. Hacía trabajo de albañiles. Era muy reconocido en su comunidad de que Él construía, digamos, o reparaba defectos en las casas. Sin embargo, era el Hijo de Dios. Él sufrió dolor de estómago, igual que nosotros, dolor de cabezas. Él experimentó muchas cosas. Sin embargo, hermanos, cuando llegó el momento y la hora, cuando Él inició el ministerio, dice que fueron como 3 años y medio. Sin embargo, cuando llegó el momento y la hora, cuando fue Él entregado, y llegó el momento donde todos se burlaron de Él, y los mismos judíos decían que la sangre de Él caiga sobre nuestras cabezas. Y murió en esa cruz. El tema que Él siempre dice, hermanos, el amor de Cristo. Perdónales, Padre, porque no saben lo que ellos hacen. Y después de haber dicho eso, expiró. Vemos ahí, hermanos, el amor de Cristo. Debería de ser impactante para nosotros, hermanos, que gracias a esa obra, Dios me ha limpiado de todas mis enfermedades. Aquellos leprosos estaban gozosos por algo físico. Se alegraron y dijeron, hemos sido sanados. Cristo se hizo la pregunta, no eran 10 y solamente uno regresó. Cuando hoy Dios ha limpiado, hermano, ¿a cuántas gentes el Señor no lo ha hecho? Sin embargo, hay muchos hermanos, hermanas, que ya no están con nosotros. Dejaron de ser agradecidos con Dios para volverse enemigos de Dios. Hoy la ira de Dios está sobre aquellos que son hijos de la desobediencia. Y estamos hablando de aquellos que obedecieron el Evangelio y renunciaron y se fueron al mundo. Hoy la ira de Dios está sobre la cabeza de ellos. No digamos los pecadores que andan pecando liberalmente. Mire el mes que acabamos de dejar nosotros con el tema del orgullo. ¿No? El orgullo. ¿Cuántas gentes? El otro día, hermanos, veníamos en el freeway y mis hijos se quedaron con la boca abierta. La altura del freeway y abajo la ciudad, San Francisco. Las multitudes de almas, llenas las calles, cerradas, parecía un hormiguero, todo eso de ahí. Creo que mis hijos tomaron fotos todavía. Todos celebrando el orgullo. ¿Cuántas almas? Le dije yo a mis hijos, ¿cuántas almas perdidas ahí no están? Y esto es a nivel mundial. En otros lugares fueron más fuertes. Cristo, hermanos, vino precisamente para eso, para quitar la ira de Dios sobre aquellos que son hijos de la desobediencia y traer la paz para aquellos
que somos agradecidos con Dios. Pero a pesar de toda manifestación del amor de Dios, muchos hombres piensan que Dios no es digno de ser glorificado y agradecido. Veamos nosotros esto en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 28. Romanos 1, versículo 28 dice lo siguiente: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una de las cosas, hermanos, que comienza en el corazón de toda persona de ser agradecido con Dios es tomar a Dios en cuenta en todo. Fíjense, en veces, hermanos, nosotros como cristianos cometemos el error, especialmente cuando hace su gira de vacaciones. Reservó el hotel, las amistades y todo eso, y llevó todo. Lo que no preparó fue a dónde me voy a reunir con mis hermanos en la iglesia. Y no encuentra. ¿Por qué? Porque no se preparó para eso. Hizo los viajes, compró el tiquete de avión y todo eso y se fue. Hay hermanos que dicen, hermano, nosotros nos fuimos a un río y ahí estuvimos haciendo la oración. Lo mismo es, como habíamos estado acá. Ok. Ideas la gente tiene. Pero aquí dice el versículo 28, dice, hermanos, dice el versículo 27 mejor. De igual modo, dice también, los hombres dejando el uso natural de la mujer, dice, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y homicidios, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino también se complacen en los que la practican. Estas son las personas, hermanos, quienes no son agradecidos con Dios. Son personas, hermanos, que sacaron a Dios de su vida. Y por esa razón, hermanos, van a haber consecuencias. En el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, nos enseña ahí también el profeta Oseas. Si podemos ir nosotros al Antiguo Testamento y buscar ahí 4:6 en el libro de Oseas. Y ahí encontramos, hermanos, la parte donde Dios dice, que han obedecido no mandamientos de Dios, sino que al pensamiento humano. Pero estos se olvidaron en una parte de obedecer a Dios. Y encontramos aquí donde dice, mi pueblo fue destruido, dice, porque le faltó, dice, conocimiento. El pueblo de Dios, hermanos, tenía las instrucciones en sí, pero ellos decidieron no tomarlas en cuenta. Por eso que dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré, dice, ¿de dónde? Del sacerdocio. Entonces, hay consecuencias negativas donde las acciones de uno. El pueblo, este es un pueblo, no una persona, ni dos, ni tres, ni cinco. Estamos hablando de una masa aproximadamente de 1 millón de judíos. Todos.
tomado en cuenta una cosa, desechado a Dios de su vida. ¿Qué es lo que no hacían los judíos ahí? Usted lo nombra y ellos lo hacían. Desorden sexuales, desorden de cultos, desorden de todo. ¿Por qué? Porque ellos tomaron una decisión. No escuchar a los profetas que Dios levantaba. Ellos no quisieron nada con Dios. Desecharon de su vida a Dios. Y miren lo que Dios hizo con ellos. Hermanos, hoy en día Dios se apiade grandemente de lo que somos agradecidos con Dios. Espero que aquí en esta auditorio, hermanos, hagamos muchos que somos agradecidos con nuestro Dios. Porque en primer lugar, hermanos, estamos inscritos en el libro de la vida. Muchos dicen, ¿qué significa eso? Dios tiene escrito en ese libro, hermanos, nuestros nombres. Porque no solamente estamos perseverando en una obra que es de Dios, sino que también estamos agradecidos con Dios por haberme dado una oportunidad de enmendar mi vida y hacer esta vez las cosas correctas, no de acuerdo como yo pienso, sino conforme el deseo y la voluntad de Dios. ¿Cuáles son los nombres que no están inscritos en el libro de la vida? Son aquellos que no son agradecidos con Dios. Son aquellos hermanos quienes solamente piensan y dicen, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago acá, pero nunca ponen en cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque el ego de ellos no les permite ser humildes, sencillos, mucho menos agradecidos con Dios. En el libro de Tesalonicenses, capítulo 2, en versículo 4, las palabras, fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. La palabra aprobado, hermano, en este contexto, en la misma que aparece en Romanos 1:28, Dios aprueba a los fieles, pero los infieles no aprueban a Dios. Rechazan el conocimiento, la voluntad y el deseo de Dios, y ahí donde nace la ingratitud. Ser ingrato, hermanos, con la vida de Dios en nuestras vidas va a ser un resultado bastante desagradable cuando estemos frente al tribunal de Cristo. En vez de nosotros, hermanos, cometemos el error común, pero en veces porque no hacemos las cosas bien, no quiere decir que todo está bien. En vez de nosotros nos equivocamos, pero debemos de buscar cómo enmendar nuestros errores. Solamente así, hermanos, nosotros podemos mantenernos en la parte del agradecimiento con Dios. Fuera de esto, todo queda para el día del juicio. Los jóvenes tienen que buscar a Dios. Ser agradecidos con sus padres, ser agradecidos con Dios. Mamá agradecida con papá, papá agradecido con mamá. Una familia, hermanos, agradecida glorifica a Dios en el hogar y en todas partes que ellos se encuentran. Tenemos que aprender, hermanos, ser agradecidos con Dios, porque ser agradecido con Dios es una bendición también.